Ay, y con esta de entrada vamos a partir hoy el capítulo número 7 de Levedad, el podcast. Esta es la parte número 2 del celibato a la magia del placer. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, gracias, gracias por la recepción, por la nueva audiencia. Recuerden darle también seguir a Levedad del podcast en Spotify, activar la campanita porque cada viernes a las 09:09 se lanza un nuevo episodio. Ya hablamos la semana pasada, ¿cierto?, del celibato a la magia del placer y bueno, tuve que cortar el podcast porque primero iba a ser demasiado largo porque es bastante información y porque se me movieron las agüitas. Se me movieron las agüitas, estamos cercanos al invierno y, y tengo tantas ganas de viajar. Les prometo que cuando imagino todo esto que ha estado pasando hace 10 años atrás, 12, no sé ya cuánto, es como que me dan ganas de volver a ser la Eve sagitariana del pasado y traerla al presente, pero sé que ese viaje se está gestando. Así que pronto me verán por ahí haciendo podcast desde otro lugar y les digo desde ya que mi acento se me mimetiza en cualquier lugar del mundo en el que ande, menos cuando se habla inglés, porque eso más que un acento tiene que ver con una lengua completa y este ser humano es demasiado latino caribeño para estar en sintonía con las lenguas frías, digámoslo así. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ay, creo que lo último que les mencioné tenía que ver con todo lo que aprendí en el celibato, ¿no? Así que este episodio lo vamos a dirigir al placer. Y para hablar de placer tenemos que hablar de Cuba, tenemos que hablar de ese momento en que todos los astros se alinearon para que yo pudiese llegar a ese aeropuerto con una escala de Chile en Panamá. Me enamoré de Panamá y de Panamá me fui a esa tierra deseada y anhelada de toda la vida. Bueno, ya les había comentado que había hecho una amistad con una chica cubana y esa chica cubana me dejó enlazada a sus padres que me iban a ir a buscar al aeropuerto. Para quienes han estado en Cuba, saben que la comunicación es muy, muy, muy difícil, ya sea por teléfono, para que vamos a hablar de Internet. O sea, les estoy hablando hace casi 10 años atrás, era inexistente tener Wi-Fi en casa. Con suerte eso existía como en un espacio universitario. Entonces no era como te mando un WhatsApp, te mando mi ubicación en tiempo real. No, esto fue a través de un chat que había, que tú te tenías que conectar simultáneamente con la persona como tipo Messenger y mandar información que funcionaba en Cuba. No recuerdo el nombre, pero no era Messenger, ¿sí? Y mi amiga una vez me tomó una foto y le mandó esa foto a sus padres. Entonces le dijo, ella es mi amiga a la que tienen que ir a buscar al aeropuerto tal día, tal hora. Y así fue como llegué. Fue muy gracioso porque yo cuando viajé a Cuba, em, algo en mí despertó. ¿Se acuerdan que en ese episodio anterior, como del amor se llama me escojo, yo les dije que en un momento sentí que hubo como una diosa que se apoderaba de mí y se abrió al placer? Bueno, esto me pasó pensando en este viaje. Entonces yo llegué al aeropuerto con un vestido rojo largo de bambula, con un bordado en mi escote, con tacones, con tacones, con tacones rojos, obviamente no taco aguja, pero así como un zapato de verano con tacón, con mi pelo crespo, largo. Ay, qué lindo era mi pelo en ese tiempo, estaba tan largo, tan crespo, y la humedad caribeña me asienta muy bien. Como que todos tenemos un lugarcito en el mundo donde florecemos, pues yo ya sabía que era Cuba y con mi equipaje y todo. Entonces, obviamente, yo no me parecía tanto a la chica de esa foto tomando café en la casa de mi amiga, con un moño por ahí, con un poleroncito. Y, y bueno, llego al aeropuerto de Cuba y fue una experiencia bien compleja. Todo esto que mi amiga me había advertido, todo fue real.
todo fue real, terminé siendo una sospechosa, me hicieron interrogatorios muy fuertes, me preguntaron si era espía, me preguntaron si era periodista, me preguntaron si era reportera, me preguntaron si era investigadora, cuál era mi profesión, que por qué estaba ya sin un pack turístico, cuál era la dirección donde me iba a quedar, cuál era mi propósito del viaje, por qué tantos días si andaba solamente como turisteando y no pretendía moverme de La Habana. Bueno, fue difícil, así que ahí comencé a entrar en la dinámica cubana que tiene que ver con este sazón, esta sabrosura, esta sensualidad, esta cosa como de decir, aquí se planta la mujer y no la niña que tiene miedo. Así que bueno, con toda mi seguridad, yo ya me sentía cubana. Y cuando digo que me sentía cubana es porque en serio, yo llegué al aeropuerto, ni siquiera había visto nada y yo sabía que estaba llegando a mi tierra, que estaba llegando a mi casa. Fue bastante duro, les digo, y sentí miedo, no lo voy a negar, pero yo dije, estoy protegida, porque me he preparado toda la vida para esto. Cuando salgo al lugar donde están las valijas, las maletas, ¿no? Saco la mía, todo bien, el aeropuerto de La Habana con una humedad que, uff, ya tenía toda la ropa pegada al cuerpo del sudor y todo eso a mí me parece tremendamente seductor. Me encanta la humedad, me encanta. Y, y no veo a los papás de mi amiga. Entonces, cuando estoy ahí, empecé a asustarme porque empezaron entonces los taxistas y como que te ven sola, ¿viste? Y ahí es medio, sentí un poco la inseguridad. Y en eso llega un chico joven, guapo, apuesto, que me dice, tú eres Eve, con su acento cubano. Y yo así como, ah, ¿quién eres? Sí, yo soy Eve. Me dice, ven, ven, y como que me toma la maleta y me lleva y yo dije: "Okey, yo voy, sabe mi nombre, así que debe estar alineado los padres de mi amiga", y me lleva a un auto tipo como del año 50 y no sé cuánto, porque todo es volver al pasado, ya sabemos, ¿no? Y, me encuentro ahí con 2 señores adultos con un acento cubano que, ay, hermoso, muy amables, me guardaron las maletas, todo. Yo andaba con euros. No sé por qué andaba con euros. Creo que había que viajar con euros y no con dólares, ¿no? Puede parecer obvio. Y, y bueno, de una me advirtieron ellos, me dijeron, ok, acá la policía ta, acá ta, 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 todo. Entonces estaba prohibido en ese tiempo, no sé cómo está funcionando Cuba hoy actualmente, pero en ese tiempo estaba prohibido que un auto particular llevara a un turista. Para eso estaban los taxistas y eso era peligroso. Por ende, lo primero que me advirtieron fue no tomes fotos, no te hagas la turista si estás cerca de los cubanos, si nos detiene la policía, te haces la muda o te haces la dormida, y como que fueron un montón de órdenes así muy drásticas, y yo dije, ok, estoy en este lugar, estoy en esta cultura, me tengo que adaptar a este sistema y no soy la turista que viene a vivir el paraíso, sino que soy la persona que viene a vivir la realidad lo más cercana posible que se pueda, con todo el respeto del mundo hacia esa cultura, con toda la humildad también de entender de que es un sistema absolutamente distinto a nuestro sistema de Chile, ¿no? Así que bueno, cuando pasó eso, empezaron a pasar un montón de cosas como en todos los viajes que uno hace, ¿no? O soy la única, o soy la única que viaja y le pasan 20.000 cosas por día. Y adivinen, nos paró la policía, así que me tuve que hacer la dormida y ahí el papá de mi amiga, un, un adorable Ricardito, le dice, sí, mire, no, vamos camino a la casa, ando de paseo con mi esposa, con mis nietos, mi nieta, mi nieto, y yo así, durmiendo atrás, haciéndome la dormida.
Lo único que pensaba era, ojalá no le pidan abrir la maletera, porque si no, no sabía qué iba a pasar. O sea, de verdad era, todo el rato era un sistema como de riesgo estar ahí. Y bueno, zafamos porque Ricardito es un encanto. La verdad es que por eso es que desde el celibato yo pasé a la magia del placer, porque la verdad es que cuando yo llegué a Cuba empecé a conectar con esto de que todo era placentero, aunque existiera una carencia brutal en muchos recursos. Las risas eran placenteras, compartir la comida era placentero, las miradas eran placenteras y mi cuerpo se empezó a despertar. O sea, recuerden, venía de 3 años de celibato puro y duro, de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de tomar decisiones súper claras con respecto a mi sexualidad, a mis vínculos, a mi trabajo personal. Entonces llego acá y fue como un flachazo de despertar la piel, los sentidos, el sentido de alerta, todo, todo junto. Bueno, nos zafamos del policía, ¿no? Abrió la maleta y yo miraba por la ventana y veía los paisajes que para mí siempre eran los paisajes que quise tener, que quise habitar. De verdad, no sé cómo poder explicarles esto, pero es el único lugar en el mundo que me ha pasado. Todavía me quedan muchos lugares más por conocer, pero yo sentía que yo era de ahí. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sabía como que mi piel, mi cuerpo, mis facciones, mi alma, mi esencia, mis colores, era de ahí. Y yo veía a la gente cómo caminaba y todo tenía un son, un ritmo, un sazón, un color. Y yo decía, wow, aquí me desperté, porque encontré mi lugar en ese momento. Y todo lleno de palmeras y edificios y autos antiguos y vestimentas que eran una mezcla entre las santeras y las personas que tenían sus ropas de hace 6, 8 años atrás. Fue un golpe cultural fuerte, fue un choque cultural fuerte, pero a la vez yo sabía que estaba volviendo a casa. Bueno, ellos no me llevaron ese día inmediatamente a la casa que yo había arrendado en un barrio cubano, sino que me llevaron a su casa, que era en Guanabo. Y Guanabo es una distancia como decir, por ejemplo, de Santiago a Casablanca, algo así, donde sí había playa para meterte al mar, porque La Habana tiene todo su malecón, ¿no? Y bueno, sí hay pescadores, etcétera, pero playita, playita, no. Entonces, cuando ya llego a Guanabo, y veo este pueblo, que era como un pueblo de un cuento así del año 50, y entre medio empiezo a darme cuenta que estoy en los paisajes. Es volver al pasado de una manera tan literal. No hay nada que te haga sentir una duda de que no estás viviendo en los años 50. La música, los colores, y ya estaba poniéndose el sol, era atardecer, y Ricardito con la Anita me dicen, bueno, chica, nos vamos para la playa. Y eso significó de que antes de llegar a su casa, estacionaron el auto a la orilla de una playa. Imagínense esta escena. Mar Caribe. Mi sueño era tocar el agua del Mar Caribe. Mar Caribe, atardecer en el Caribe. Me destapa una cerveza llamada Presidente, una cerveza cubana. Perdónenme los cubanos, pero la cerveza no era nada buena, pero en ese momento era la mejor cerveza porque estaba fría y era el mejor momento de mi vida. Y bueno, y Ricardito me dice, adelante, toque los pies, toque el agua con sus pies, que ese es el buen augurio para que le pueda ir bien en esta tierra, en mi tierra, me dice. Esa es la bienvenida que usted tiene que hacer en esta isla, si quiere vivir y quiere estar como usted quiere estar. Yo me saco mis tacones y me meto al mar. Ay, se me paran los pelos porque ese momento fue tan cinematográfico, yo conecto tanto con el mar,
tanto que cuando yo me meto al mar hay algo de mí que es como que se transporta, pero en el mar Caribe es doblemente. Y me metí a ese mar de aguas cristalinas, que todo se veía como un espejo turquesa, podía ver mis pies en la arena blanca y el agua estaba caliente. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Y esa familia me dio un tiempo. Me dejaron, me dejaron jugar, me dejaron experimentar. Mientras yo estuve ahí mirando el atardecer, tomando mi cerveza en silencio, contemplando que ese sueño se estaba haciendo realidad. Y ahí comienza el bullicio cubano, llega otro nieto de la Anita, llega con unos tamales y celebremos a la visita y comida y cerveza y vamos a comprar esto y que ta. Y era el cumpleaños de una de las nietas de Anita y Ricardito. Así que yo llegué a Cuba todavía era una fantasía, porque yo llegué a una casa cubana en un cumpleaños donde había cake. Entonces, obviamente, comí un montón. Me pasaron la habitación mejor que había, con una cama de 2 plazas, con aire acondicionado. Y yo decía: "Ay, no, pero es que Cuba es lo más. Acá no se pasa calor, acá no se pasa hambre, nada". ¡Pam! Día siguiente, me voy a mi casa. Ellos me van a dejar. Mi casa es un departamentito ubicado en un barrio cubano, completamente cubano de La Habana. Y, y yo tenía que hablar con el señor que tenía las llaves del departamento que me había arrendado, Simón, que era el dueño de ese departamento. Entonces sale él Sale él con su esposa y me dice: "Buenas tardes, muchacha, compañero Sosa, compañera Mercedes", su esposa. Y yo ahí dije: "Guau, estoy en Cuba". Entré a mi departamento, yo muy así como de: "Ay, estoy viviendo el sueño de mi vida, tengo un departamentito viviendo con puros cubanos, en un barrio cubano, la vida cubana". Em, y bueno, me deja ahí Ricardito y Anita, ellos muy padres, abuelos conmigo, inspeccionando todo. A ver, ay, no, pero no hay aire acondicionado, solo tiene un pequeño ventilador, que no, que va a pasar calor, que no, que esto. Bueno, yo no estaba tomando atención mucho a nada porque yo estaba en este éxtasis de decir, estoy acá, al fin. Y bueno, ellos se fueron, yo me quedé, ya había comido un montón, entonces me di una ducha. El sistema de calefacción cubano es una cosa son unos cables casi pelados ahí, no. Bueno, me bañé con agua fría, por supuesto, siempre, porque yo fui en el invierno cubano, imagínense, marzo, y habían 35, 38 grados con humedad y andaban todos abrigados y yo era como ya, ¿qué es este calor? Pero claro, es invierno porque habían también huracanes, ¿no? Como que era una temporada de harto movimiento de lluvias, de truenos, relámpagos y el clima cambiaba todo el tiempo. Lo que amaba, porque amaba las lluvias tropicales. Y bueno, tocó mi realidad el día siguiente de decir, ok, voy a ir a comprar comida para desayunar. Salí a caminar horas, y no encontraba ningún almacén, no encontraba ningún supermercado. Y ahí me seguía dando cuenta, decía, a ver, tú acá no viniste como turista. Obviamente tienes que vivir como cubana. Cubanos no van al supermercado. Y porque quizás ni exista un supermercado. Y la realidad me empezó a golpear muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y ahí yo me fui a caminar por unas callecitas, todavía ni siquiera llegaba al malecón, porque esto salí temprano. Volví con las manos vacías al departamento y me encuentro con compañero Sosa. Y compañero Sosa me dice: "Niña, ¿usted comió?", no sé qué, y le digo: No, es que estoy buscando dónde comprar cosas". Y me dice: "Es que estamos con escasez, no, yo llevo 3 semanas buscando aceite, no hay nada", o sea, no había nada, no había nada. No había papel higiénico, no había nada. Y ahí yo dije: "Uf, claro, estoy en este lugar y tengo que adaptarme a esto". Y él
compañero Sosa, me dice, deme un momento. Sale de su casa y me pasa como un cuarto puede ser, de arroz. Me pasa también como un cuarto de café de grano molido. Me pasa 2 papas y me pasa una cafetera italiana. Y me dice, tome, esto es para usted. Y me entregó alimento y me entregó café. Para quienes están en Cuba saben que el café es vital, o sea, en Cuba se toma café todo el tiempo. Y yo dije, ok, muchas gracias. Y me di cuenta que ellos estaban también en una condición económica en la misma en la que yo estaba. Y yo aprendí en ese momento en mi vida que uno no da lo que le sobra, que uno da lo que tiene, si va a dar. Eso yo lo aprendí en Cuba, porque él me dio exactamente lo que él tenía, partido por la mitad. Y fue muy fuerte. Ese fue mi alimento durante toda una semana. Durante toda una semana yo me comí ese poco de arroz con esas 2 papas, con ese café. Y me olvidé que tenía que hervir agua y hacía mucho calor y tomé agua y me enfermé de la guata y estaba mal y estuve en cama toda esa primera semana entre estar con mucha hambre, no tener alimento y no había comido proteínas y en ese tiempo yo era vegetariana, entonces no había comido huevo, nada de proteína en toda esa semana. Me llama la Anita, la mamá de mi amiga, y me llama por teléfono, entonces me dice como, Eve, no estás bien, es como, algo te pasa. Y yo le digo, no, no pasa nada, estoy bien. Y me dice, no, mi nieto te va a ir a ver, se va a juntar contigo. Y mandó a otro nieto que estudiaba en la Universidad de La Habana, un chico. Ay Dios, cuando yo pienso en los cubanos digo, qué belleza de hombres que son, pero no solamente los hombres, las mujeres, los cubanos enteros, todos, son de una belleza impactante. Y no hablo solamente desde una cosa física, sino que hablo de cómo te miran, de cómo caminan, de cómo se plantan, de su lenguaje, del conocimiento que tienen. Y bueno, él me llevó papel higiénico, me llevó paracetamol, ibuprofeno, comida, y al parecer se dio cuenta que yo no estaba muy bien. Entonces al otro día, la Anita me dice, vente a mi casa que necesitas aprender algo. Me fui a su casa tomando una guagua, ven que en Cuba los colectivos, ¿cómo le llaman en otros países? No lo sé, pero las micros, la locomoción colectiva, se llaman guagua. Y entonces me cogí a la guagua y me fui y llegué y estaba muy mal, estaba muy débil y la Anita me enseñó a vivir como cubana. Y aquí parte algo muy divertido en la historia, porque ella era muy así con una, digo era, porque la Anita trascendió, uf, yo diría que como 3 o 4 días antes de que yo volviera a Chile. Y ella estaba viviendo en Chile, así que no me alcancé a despedir de ella. Y en este episodio me he acordado mucho de ella porque fue una mujer tan maravillosa que me llenó de la magia de su país. Y ella me enseñó, súper pilla, me enseñó, me dijo, a ver chica, ¿cuánto dinero traes? Y yo tenía muy poco dinero y me dice, ¿qué vas a hacer con eso? No puedes vivir como turista con eso. Mira, tienes que comprar aquí, acá, todo, todo, todo. Pásame tu dinero, yo te lo cambio en este dinero. Y al final lo que yo hice fue vivir con dinero cubano y hacerme pasar por cubana. Eso era un delito. O sea, si a mí me pillaba la policía haciendo eso era un delito, porque tú como turista no puedes utilizar dinero cubano. Es como un fraude, ¿no? Pero yo estaba en mi prueba de vida, que era vivir como cubana. Y bueno, fuimos a comprar cosas. Ella me llevó de un lado a otro en su pueblo, de aquí a allá, me abasteció con todo, yo comprándolo con mi dinero, por supuesto, mi dinero a precio cubano.
Compramos huevos, compramos betarragas, arroz, porotos negros y, ¿qué más? Un repollo. Y esa fue mi comida durante un mes. Eh, Perdí muchos kilos estando en Cuba, por lo menos unos 8 o 10 en un poquito más de un mes, entre las caminatas y la poca comida. Ahora ustedes dirán, ¿cómo esto puede ser placer? Porque aquí parte la magia. Y aquí parte esta cosa de el desafío cuando uno está en un lugar que no es el suyo y hay que supervivir, pero desafías el miedo. Por ende, ¿qué pasa? Que empiezas a darte cuenta que tienes un montón de recursos que no conocías. Y esa es una de las cosas que más extraño de viajar. Y la Anita, hermosa, me dice, tú pareces cubana. Entonces, tú tienes que sentarte así, mover las manos así, reírte de esta manera, mirar así. Ella en una tarde me entrenó para parecer cubana. Me acuerdo y es muy gracioso porque ella me decía como, pero tú no puedes hablar. Y al hombre que te coquetee, tú le sonríes, porque así se consiguen las cosas acá. Y siempre paga con el dinero justo, porque acá en Cuba no te dan vuelto. Y ve a este mercado y a este lugar y a esta hora esto. Y ella me entrenó, pero para todo. Ahora, ¿qué tocaba hacer? Creerme el personaje de esta película. Y creerme el personaje de esta película era básicamente como ser esta morena que amaba Cuba, que estaba viviendo la vida cubana y que quería pasar lo más desapercibida posible. Yo en mi cabeza creía que lo hacía. Imposible. Todos los cubanos saben perfectamente quién es cubano y quién no es cubano, aunque parezcas cubano, por muchas cosas. Cómo te vistes, cómo caminas. No es necesario que hables, ¿ah? Y bueno, ya ahí más armadita en mi casa, compartí cosas también con compañero Sosa y compañera Margot, por supuesto, si ahí éramos todos compañeros. Y llegó ese día de salir a caminar al malecón. Y yo me pongo mis audífonos y tenía una playlist descargada, probablemente en un MP3 y no en el celular. Y, y empieza a sonar Sipiera, mientras yo estaba mirando el malecón a una calle de poder cruzar y llegar al malecón de La Habana. Ay, imagínense ahí en medio de la postal del hogar y, y cuando pude cruzar la calle y de pronto sonaba esta canción Sipiera que les puse un trocito ahí por debajo. Eh, y toco el cemento del malecón y veo la vida y veo los turistas también, por supuesto, que me caían muy mal porque yo decía, ellos no están pasando hambre, ellos vienen solo a disfrutar. Y claro, me acordaba de mi amiga que me decía eso, ¿no? Como, ¿por qué no vas como turista y vives el paraíso como es el paraíso? Y no vas a sufrir y a vivirlo como los cubanos lo vivimos. Pero ¿saben qué? Esta es la manera en que yo me desperté al placer, porque llego al malecón y lo primero que pienso es en este amor con quien soñábamos juntos ir a Cuba. Y yo siempre imaginé que iba a estar en esa tierra cuando él estuviera en esa tierra. Y otra vez me volvió a pasar lo mismo que me había pasado en el concierto de Rubencito Blades. Y dije, él está acá. ¿Dónde está? Y lo voy a ver. Me va a aparecer entre medio de una calle. Él está acá. Y claro, obviamente su energía es súper cubana, igual que la mía, porque traemos una historia de otra vida juntos, que la entendí mucho más adelante. Pero cuando llego ahí, a La Habana, y en medio hay un pescador, y en medio hay alguien hablándole una poesía al aire, y entre medio están las santeras entregándole sus ofrendas al mar,
y con sus trajes, ¿no? Y sus flores y las velas, a Yemayá, y de pronto ves a alguien que está tocando la trompeta y más allá hay alguien que está bailando y luego hay dos enamorados tomados de las manos, agarrándose a besos, las carcajadas fuertes. Y yo dije, wow, esto es un montón de vida. Y yo me di cuenta que llevaba 3 años de celibato, pero un celibato que parecía castigo y parecía condena porque no me permitía vivir el placer de poder conectar con los entornos que me movilizaran. Y me refugié mucho esos 3 años en estudiar, en volverme súper intelectual y como análisis de crítica, de cine, de teatro, muy de mi trabajo, como no, había una parte de mí que necesitaba vivir, pero no es como el vivir cuando yo les decía que estaba volviendo de Nueva Zelanda a Chile, porque eso era vivir para sobrevivir, ¿sí? Acá era vivir para conectar con la magia del placer. Y me di cuenta de que el placer es todo lo que te place. Es tan simple como eso. Entonces muchas personas creen que el placer es el acto sexual y es el acto carnal y es el acto... Sí, también es una forma de placer. Pero el placer que yo experimenté desde la contemplación, del disfrute, del placer de las otras personas en acción en ese escenario, era espectacular. Sentía placer en todo mi cuerpo, en todo mi ser, porque claro, estaba viviendo cosas que podían ser muy duras, ¿no? Pero la verdad es que yo estaba muy consciente de que estaba escogiendo eso porque no quería perderme de la realidad. Y empecé a descubrir cuáles eran los horarios donde no estaban los turistas y los cubanos estaban siendo cubanos. Cubanos libres, pongo entre comillas en mis dedos mientras digo esto, de tener que vender su carisma para la supervivencia, para sobrevivir. Pero cuando conectas con la magia de Cuba, bueno, yo lo hablo en general, tal vez ustedes conectan cero con eso, pero para mí comprendan que tiene que ver con un encontrarme con mi hogar. Em, Me doy cuenta de que soy de ahí y de que había una parte de mí que estaba tan dormida en negación al placer, como por homenajear este luto eterno de 3 años a ese hombre, que más encima voluntariamente yo quise dejar. O sea, era casi como un autocastigo constante. Y si bien yo sentía que él estaba ahí, dije, ok, voy a conectar con él desde el placer. Porque puede estar o no estar físicamente en este momento acá, pero soñamos tanto estar juntos en ese lugar del mundo que todo era él. Porque la música era él, porque las palabras eran él, porque los paisajes eran él. Pero claro, luego entendí que era nuestra idea, ¿no? Más adelante fui entendiendo que esto, más que él, era yo en conexión con el placer de lo que él me mostró de alguna manera, que a la vez yo también descubrí por mi parte antes. Entonces, nosotros al momento de juntarnos, no en Cuba, ¿no? Sino como en la historia del podcast anterior, nos dábamos cuenta de eso. Nosotros nos juntábamos y era como una explosión de todo, todo se alquimizaba, todo hacía sentido, todo era flashazos. Em, pero claro, en Cuba yo sentía eso como de, ok, ahora yo conecto con esta sabrosura que está acá y me la empapo toda. Y empezó a pasar algo muy divertido que era como empecé a decir, quiero parecerme a las conductas cubanas. Recuerden que yo estaba en una misión. Mi misión era pasar lo más desapercibida posible como turista y colarme entre medio de los cubanos para que no me cobraran nada en precio turista y además tratar de tener una relación con ellos hablando lo menos posible y hablar cuando tuviera confianza y no me vendieran un servicio si no me iban a cobrar precio turista. Entonces yo estaba en una misión y... y eso obviamente me llevaba a tener que mimetizarme.
Y empezó a pasar como de una manera muy orgánica y natural que algo cambió en mi postura. Yo ya empecé a caminar como las cubanas. No, o sea, imposible porque ellas son cubanas y solamente las cubanas caminan como cubanas. Pero bueno, déjenme creer que caminaba como cubana. A lo que voy con eso es que uno, Santiago, ¿cierto? Chile, caminando, cabeza agacha, rapidito, que no sé qué, la poca presencia que muestra tu esencia. Y en Cuba yo aprendí eso. Siento que se me ha ido a través de los años, pero una de esas partes quedó en mí. Y empecé a darme cuenta cuando caminaba y había espejos, que yo caminaba distinto, que desde ahí me di cuenta que hablo mucho más con las manos, porque las cubanas hablan con las manos y tienen una danza con sus dedos y con sus miradas y cómo se cruzan de pierna y cómo te miran y cómo se maquillan los labios y cómo tocan su cabello crespo y cómo... Y yo de verdad que sentía una cosa como de, amo a todas estas mujeres, ¿cómo pueden ser tan hermosas? Y por supuesto que lo hablo como desde, no desde una cosa sexual. Recuerden que yo estaba asexuada, porque estaba en celibato todavía. Solo que mi celibato me estaba llevando a conectar con el lado placentero del celibato, que es como, ok, encarno el placer desde este otro lugar y estoy todavía, sí, en abstinencia sexual, pero voluntariamente porque las posibilidades de que ocurrieran encuentros sexuales en Cuba estaban tirados, o sea, y además los cubanos son muy directos, o sea, van y te dicen como, tengo un condón, vamos a la playa, listo. Em, y no, yo seguía mi celibato, no caí con ningún cubano, mi amiga cubana no me cree. Me dice, es imposible que hayas estado en Cuba y que no hayas estado con un cubano, es imposible, porque nadie se resiste a los cubanos. Y yo le digo, bueno, yo sí, porque yo estaba en mi celibato. Pero entonces, lo más hermoso, digamos, como de lo que pasó acá desde el placer, bueno, la verdad es que estuve un montón de tiempo en Cuba, entonces yo no les puedo contar todo lo que fue ese viaje en este podcast, porque fueron muchas, 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 muchas cosas. Y conocí a mucha, mucha, mucha gente y viví más de un mes y terminé medio que haciendo papeles chamullados para poder quedarme más teniendo un miedo horrible de salir del país porque estaba en una próloga ficticia, que nunca tuve un timbre legal de nada. Entonces todo mi tiempo en Cuba fue como muy al límite, pero a la vez fue muy conectado desde la contemplación, desde la observación y estudié, aprendí, estudié en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, porque así se llamaba cuando fui. De hecho, cuando yo fui, había muerto Fidel hace muy poco, menos de un año. Entonces yo conocí la Cuba post-Fidel, que en el fondo seguía siendo muy lo mismo, y todo giraba en torno a eso, ¿no? Me imagino que eso no debe haber cambiado mucho. Y conocí personas hermosas. Y una parte de mí creativa, se volvió fuego y empecé a escribir y escribir y escribir y escribir y escribir. Y en un momento mandé 2 cartas a Chile. Una para mi sobrina Agustina, que quería que tuviese como una estampita de Cuba y que ella supiera que yo la pensaba desde Cuba, que estaba chiquita en ese tiempo. Y adivinen a quién le escribí la otra carta. Ok, sí, a ese chico. Pero no fue una carta. Creo que tenía una hoja y escribí una frase que era, no la recuerdo textual, pero probablemente era dentro de mi delirio como de, estás en cada taza de café, estás en cada ojos verdes de los cubanos, estás como así, ¿no? En una letra que ni yo podía entender. Es como te veo en las calles, te escucho en cada música, es como estás acá, estás acá. Y se la mandé a su dirección de Valparaíso. Nunca supe si la recibió o no, porque parece que después él se cambió de casa, no sé. No sé, nunca supe, así que tal vez nunca sepa que desde Cuba yo le escribí
poema desde mi delirio de amor. Em, Amor en duelo, o sea, amor en una locura, sí, yo estaba re chiflada, la verdad. Bueno, la cosa es que, conocí a personas hermosas, entre ellas conocí a ay, es que no, ahora que me acuerdo es demasiado porque conocí a un documentalista cubano a través de los padres de mi amiga, que me llevó a conocer a Julio Cid, un gran dramaturgo, que me llevó a conocer a Nelda Castillo, Nelda Castillo era mi referencia en mi tesis de universidad. ¿Ustedes entienden lo que yo viví en Cuba? Y pude conocer su teatro, la pude conocer a ella, estuve sentada en el living de Julio Cid tomando café, luego caminando por la Habana Vieja, tomada del brazo de él, yendo a ver teatro. Estuve en una radio, estuve en ensayos de piezas teatrales, todo esto camuflada como cubana, ¿me entienden? Y todo esto ya me estoy dando cuenta que todo lo vivido en Cuba es para un libro único, ¿no? Porque es un montón de información, pero el sentirme viva, de que conectaba con cada cosa que pasaba, con cada persona, era tan hermoso. Por eso cuando yo hablo del placer nunca me refiero únicamente al placer sexual, al placer penetrativo, al placer de una relación sexoafectiva, sino que al placer de la conexión y de la apertura de los sentidos que te hacen sentir que estás vivo y viva. Eso es impagable. Y en ese momento yo ya era otra, o sea, de hecho, espero por ahí no se entere nunca, pero em, este amigo que me hice, ¿no? Documentalista, cuando nos juntamos por primera vez y hablamos por teléfono, me dice, ya, bueno, yo voy a estar en 23 con 12. Así son las calles allá, ¿no? Yo a todo esto no me fui a ningún otro lugar más que La Habana, yo me fui a vivir a La Habana, yo quería vivir, no quería andar recorriendo. Y me quedó pendiente un viaje, porque luego dije, me voy a ir a vivir como cubana un ratito más cuando me vaya a Santiago de Cuba. Por eso muchas personas me dicen como, ¿cómo viviste como cubana? ¿Cómo viviste en Cuba si estuviste 2 meses? Yo viví. Para mí, yo viví una vida entera en Cuba, o sea, todo lo que viví ahí, todo lo que experimenté, todo lo que conocí, todo lo que sentí fue una vida entera. Em, y cada día me pasaban 800 cosas, entonces imagínense. Y ahí este amigo documentalista me dice, dale, yo voy a estar ahí con una camisa celeste, con mis jeans. Y yo decía, ay, ¿verdad que estamos aquí como en el pasado? O sea, ¿cómo lo voy a reconocer? No hay una foto de él, no tengo idea de nada. Eh, y yo veo mi closet y lo primero que veo es mi vestido rojo. Lady in Red, así, así. With Dancing with Me, así eso, ¿no? Mi inglés chamullado. Ay, Dancing with Me. Em, bueno, y yo le digo, ok, yo voy a ir con mi vestido, tengo un vestido rojo, yo voy a ir vestida de rojo. Y yo ahí yacía caminando con mi vestido rojo en esa calle y él me vio a lo lejos. Entonces él me dijo, tú eres bebé, pa. Me subió a un auto, me llevó a la casa de Julio Cid, me mostró cosas, me regalaron revistas que... No, todo era demasiado. Y cuando digo ojalá que nadie se entere es porque nosotros estábamos muy juntos todos los días, nos hicimos amigos, vimos el atardecer juntos, me invitó a comer, tomamos cervezas, me llevó a conocer La Habana Vieja, me llevó a conocer lugares muy cubanos, me regaló una libretita de estas donde se anotan las listas de mercadería, eh, me regaló un libro maravilloso de Dulce María, Loinás. Ay, no, no, o sea, de verdad que cuando yo hablo de Cuba es, uff, placer. Placer de lo que leía, placer de lo que veía, placer de lo que sentía, placer de lo que escuchaba, placer de lo que le pasaba a mi cuerpo con ese movimiento exterior, extrapolado, porque claro, uno puede decir ellos no son libres y probablemente no, porque cuesta demasiado que salgan de sus países y todo esto, pero como tienen tantas restricciones, son libres de su placer, son libres de su cuerpo, son libres de sus sentires,
porque ahí va, que se discuten de uno para el lado y se gritan y después se dan la mano y se toman un roncito y se juegan unas cartas y se comparten un tabaco y se comparten la novia y se... Son libres. Son libres del pudor, son libres. No tienen miedo a su cuerpo, no tienen miedo a llorar delante de la gente, a gritar, a decirte te amo, a decir no quiero verte, a darte la mano desde la reconciliación de una discusión con posturas distintas de vista. Y eso a mí me generó una sensación de pertenencia. Y yo dije, esto me lo llevo. Y ahí mi vida cambió, tenía mucha razón este señor que recuerdan, este angelito que se me apareció ahí en el episodio, que ya no sé qué número de episodio, quizás el 4, em, que él decía que tenía que ir a Cuba porque ese viaje iba a cambiar mi vida, pues cambió mi vida. Cambió mi vida porque yo me encontré con una parte de mi alma alineada a mi espíritu que se hace materia en mi carne. Me tocó demasiado fuerte. No les voy a contar más detalles de todo, porque esto ya en serio da para libro, porque fueron muchas cosas. Pero como esto se llama del celibato a la magia del placer, quería contarles cómo esto fue despertándose en mí. Cómo muchas veces también nosotras o nosotros guardamos lutos eternos a personas privándonos del placer. Y cuando hablo del placer, recuerden que no me refiero solamente a lo sexual, me refiero al placer del despertar de los sentidos, ¿sí? Y ahí me di cuenta de que todo ese tiempo que estuve duelando, que a la vez no era duelar, sino que era como un castigo, era como un dolor tan profundo, pero además era voluntario. Era voluntario, entonces era muy extraño de explicar, pero ahora lo entiendo todo. Tenía que ver con mi parte de mi proceso evolutivo, parte de mi proceso para poder conectar luego con registros akáshicos, vida pasada, poder alinear qué era lo que me pasaba con Cuba, qué me pasaba con este hombre también. Así que bueno, volví a Chile. Tenía un terror, ustedes no se imaginan en ese aeropuerto, tenía un terror porque mi visa obviamente estaba vencida un mes. Yo me quedé el doble del tiempo. Y Anita y Ricardito me llevaron al aeropuerto y yo lloraba tanto y no lloraba de miedo, lloraba porque me tenía que ir. Sentía como que de verdad estaba dejando mi tierra. Y Anita me abraza y me dice, ay, Eve, vas a volver a Cuba porque tú eres de acá. Y cuando quieras parir, tu hijo va a ser cubano, me dice. Y esas palabras me quedaron dando vuelta tan profundamente porque ella de alguna manera como que sabía que yo era de allá o que en otra vida yo fui de allá. Y sabía perfectamente que mi familia y todo iba a estar allá. De hecho, en una de mis clases en el Teatro de La Habana, yo tenía una compañera santera que era muy divertida, además todo estampa. La estampa es como un tipo de narración oral, porque son muy buenos narradores los cubanos, porque son cuenteros en serio, y cuando digo cuentero no es como que te la están chamullando, son cuenteros, le encanta contar historias y te las narran de una manera alucinante, o sea, son de verdad increíble. Y cuando digo estampa es eso, pero con entonaciones de los pregones, del que vende esto, del que hace esto, un espectáculo. Y yo tenía una compañera santera, no recuerdo su nombre, y ella de pronto algo me ve así como que le baja una canalización y me dice como, miel cubana beberás, miel cubana serás, como una cosa así, ¿no? Mando mucho amor a ella, que era un personaje precioso. De hecho, en Cuba nunca me dieron miedo los santeros, como que logré conocer cositas muy bonitas de la santería sin involucrarme más allá, ¿no? Pero imagínense si terminé teniendo compañeras santeras ya, ¿de qué más les puedo hablar? Bueno, la cosa es que esto que me hablaba ella es que decía que mi hombre era cubano y que yo iba a volver a Cuba y que me iba a casar en Cuba.
Y me decía como, esto no es tan pronto, van a pasar unos años, pero tu hombre es cubano y te vas a casar en Cuba, porque la miel cubana cuando la prueba, no sé qué. Entonces, perdón que me ría, pero es que la escena fue tan graciosa y ella ahí como tirándome todo esto, tirándome humos con sus pañuelos en la cabeza, vestida de blanco. Y yo en ese momento no me estaba riendo, si esto era súper serio. Ahora me río porque digo que qué cantidad de cosas que vivió en esta vida. Em, Era súper serio el momento, si el momento era muy sagrado. Yo estaba seria, respetando lo que ella me estaba diciendo, porque recuerden que yo estaba en una misión y además de eso, yo respeto mucho las culturas que visito, porque sé que soy la visitante. Entonces, justo hoy viendo Outlander, Jamie le dice en un momento a Claire, cuando ella no entiende por qué tuvieron que hacer un robo y comerse eso, le dice como, no juzgues lo que no entiendes de la otra cultura, porque no lo vas a entender. Hay cosas que no vas a entender. Y hoy cuando escuché eso dije, wow, claro, tiene que ver con esto también, ¿no? Yo estaba ahí en ese plan de respeto, escucho, no juzgo. Por eso aprendí mucho en Cuba. Pero lo que voy con todo esto es que cuando me estaba despidiendo de Cuba, ay, como que me dolía todo porque era como, me estoy yendo de casa. Y yo llegué a Chile, no pasó nada en el aeropuerto, primero que todo. Y cuando llego a Chile, me bajé del avión, me di una ducha y entré al trabajo. Imagínense, estuve 2 meses sin trabajo y estaba teniendo contrato, o sea, como que tuve vacaciones eternas y negocié cosas, pero ya no me podían esperar más. Entonces, si yo no entraba a trabajar ese día, era como, o sea, hay 200 personas esperando tu puesto. Y cuando digo 200 personas, estoy hablando en serio. El mundo de la cultura, ustedes saben, muchas personas quieren tomar tu puesto por un pago precarizado y condiciones precarizadas, pero, pero bueno, me bajé del avión, me di una ducha, me fui a trabajar y un amigo me dice, ¡guau! ¿Qué te pasó? Y yo le digo, ¿por qué? Dice, eres otra, eres otra. Tu piel, porque claro, o sea, imagínense la humedad, la piel perfecta, porque ya no tenía como poros dilatados, no tenía nada, la piel perfecta, el pelo hidratado, perfecto, yo morena, caribeña, hablando medio cubano, ¿no? Con mi postura que adapté de las cubanas, hablando y moviendo las manos, me decía, no, no, es que eres un espectáculo, o sea, como que te veo y eres otra, ya no eres la Eve apagada, caminando, mirando el suelo, es como que hay algo de ti que volvió, o hay algo de ti que nació. Y eso fue muy hermoso porque de ahí en más me di cuenta de que desperté, de que este viaje a Cuba me sacó de mi celibato para llegar a la magia del placer, como se llama este podcast, pero al placer que no necesariamente fue sexual. Eso pasó tiempo después que conocí a alguien que ahí rompí mi celibato, pero fue justamente porque me conoció en el proceso en que yo venía llegando de Cuba y él me vio y se enamoró de mí, o sea, al segundo. Después yo me enteré de eso. Me dijo, o sea, yo te vi y dije, qué mujer. Me río porque a veces pienso que el chamullo es tan parecido siempre, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es que quiero que ustedes comprendan con todas estas historias que se pueden reír o no, comprendan de que hay cosas simples en la vida que nos conectan con la esencialidad de sentirnos. Y mucho de eso tiene que ver con el placer. Y yo soy una partidaria del placer, más no de quedarnos pegados digamos, en el dolor. O sea, el dolor obviamente es parte de nuestra vida, prolongarlo es el sufrimiento, pero también el placer a mí me ha enseñado mucho para poder salir de mis heridas. El placer me ha enseñado a poder conectar conmigo de una manera tan profunda que hoy hay cosas que no temo gracias al placer. Hay heridas que se han cicatrizado gracias a permitirme sentir el placer, porque me gusta,
Me gusta la comodidad, me gusta lo grato, me gusta lo suave, me gusta lo que me hace sentir bien. Y si uno lo puede escoger, entonces me visto de placer, porque lo puedo escoger. Y finalizo así entonces la parte 2 y final de Del celibato a la magia del placer. Y les dejo una canción que me encanta que se llama Mística de Oricha, que una banda cubana que me encanta y que esa canción la escuchaba muchísimo en la adolescencia y que yo sentí que yo era mística cuando estaba en Cuba. Esa mística cubana. Se te ve pasar con tu genio, se te ve pasar con tu caminar, se te ve pasar con tu genio, se te ve pasar con tu caminar, se te ve pasar con tu genio, se te ve pasar con tu caminar, se te ve pasar con tu genio, se te ve pasar. Mística la música tuya mulata, bien coqueta, muy hermosa pero saca tu cuerpo de mi cabeza ya que ataca parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata la idea de pensar que por ahí tú andes suelta, pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta que tu genio más que gratuito da que pensar y luego pide a gritos compasión y en el juego de la acción relajamiento que te encanta jugar en todos esos buenos momentos. Yeah. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí, nena, me hace vibrar. Cuerpo rima con tu cara y me seduce tu mirada y ese calor